Hay preguntas que no se dicen en voz alta, pero que pesan en el alma como una piedra silenciosa. No se formulan desde la rebeldía, sino desde el cansancio. No nacen del orgullo, sino de la culpa. Una de ellas es esta: ¿Dios se cansa de perdonarme? Tal vez no lo has dicho nunca, pero lo has sentido. Cada vez que prometiste no volver a caer y caíste otra vez. Cada vez que oraste pidiendo perdón con lágrimas y luego, con vergüenza, tuviste que repetir la misma oración. Cada vez que sentiste que tus palabras ya no tenían fuerza, que tu arrepentimiento sonaba gastado, como si estuvieras diciendo algo que Dios ya escuchó demasiadas veces. Muchos creyentes viven su fe con ese temor escondido. La idea de que existe un límite invisible, una línea que si se cruza demasiadas veces, provoca el cansancio divino. Como si el perdón de Dios funcionara como una cuenta regresiva. Como si en algún momento el cielo dijera: hasta aquí. Este pensamiento no aparece de golpe, se forma lentamente, con cada fracaso acumulado, con cada lucha interna que no logras vencer, con cada pecado que juraste abandonar y que vuelve a tocar tu puerta. Y entonces, sin darte cuenta, empiezas a acercarte a Dios con miedo, no con confianza, con cautela, no con descanso. Muchos oran así: Señor, perdóname, otra vez. Y en ese otra vez se esconde la duda. ¿Otra vez? ¿Cuántas veces más? ¿No estaré abusando de su gracia? ¿No estará Dios decepcionado de mí? Esta enseñanza no es para justificar el pecado, ni para suavizar la obediencia. Es para sanar una imagen distorsionada de Dios que ha herido a muchos corazones sinceros. Porque hay personas que aman a Dios, pero viven como si estuvieran en libertad condicional espiritual, esperando el día en que el perdón se les niegue. Y aquí debemos detenernos con honestidad. Porque el problema no es solo el pecado. El problema es la imagen que tenemos de Dios cuando pecamos. Algunos lo imaginan como un juez con paciencia limitada. Otros como un padre cansado, que suspira cada vez que fallamos. Otros, en silencio, lo ven como alguien que perdona por obligación, no por amor, y esa imagen produce consecuencias profundas. Produce culpa crónica, produce vergüenza constante, produce una fe tensa, agotada, donde la oración se vuelve un peso y no un refugio. Hay creyentes que ya no oran con libertad, no porque no crean en Dios, sino porque creen que Dios está cansado de ellos. Y eso es devastador para el alma. Pero antes de responder si Dios se cansa de perdonar, debemos hacernos una pregunta más honesta. ¿De dónde nace esa idea? ¿De la Biblia o de nuestra experiencia humana? Porque los seres humanos sí se cansan. Perdemos la paciencia. Nos agotamos de repetir lo mismo. Llega un punto donde decimos: ya no más. Y sin darnos cuenta, proyectamos ese límite humano sobre un Dios eterno. Sin embargo, Dios no ama como ama el hombre, no perdona como perdona el hombre, no se agota como se agota el hombre. Muchos han sido enseñados a temer más el cansancio de Dios que la separación del pecado. Se les habló más de castigo que de restauración, más de juicio que de misericordia. Y crecieron creyendo que la gracia es frágil, cuando en realidad es firme. El enemigo de la fe no siempre te empuja a pecar. A veces te empuja a creer que ya no mereces volver, que ya agotaste la paciencia de Dios, que ya no puedes levantar la mirada. Y esa mentira es peligrosa, porque no te aleja con rebeldía, te aleja con vergüenza. La vergüenza no grita, susurra. Te dice que calles, que no ores, que no te acerques, que no insistas, que Dios ya escuchó suficiente. Pero la Escritura nos muestra algo completamente distinto. Nos presenta a un Dios que no se sorprende por nuestra debilidad, que no se escandaliza por nuestras luchas, que no descubre nuestro pecado cuando lo confesamos, porque ya lo conocía antes, y aún así nos espera. Este tema no es solo teológico,
Es profundamente pastoral, porque toca el corazón del creyente cansado de fallar, del que ama a Dios, pero se siente atrapado en su propia fragilidad. Si alguna vez pensaste que Dios está cansado de ti, este mensaje es para ti. Si alguna vez dudaste en orar porque sentiste que no merecías hablarle, este mensaje es para ti. Si alguna vez pensaste que el perdón tenía fecha de vencimiento, este mensaje es para ti. Hoy no vamos a hablar de un Dios lejano. Vamos a mirar de frente al corazón de Dios. Vamos a dejar que la palabra corrija nuestras ideas, sane nuestras heridas y nos devuelva la confianza perdida. No para vivir en libertinaje, sino para vivir en una relación verdadera. No para justificar la caída, sino para entender la gracia que levanta. Porque solo quien entiende correctamente el perdón de Dios puede levantarse con verdadera transformación. Y aquí comienza el viaje. No para responder rápido una pregunta difícil, sino para permitir que Dios mismo responda, con su carácter, con su palabra y con su amor eterno. Cuando el alma comienza a creer que Dios se cansa de perdonar, algo se quiebra en lo más íntimo de la fe. No se rompe la creencia en Dios, pero sí la confianza. La persona sigue creyendo, sigue asistiendo, sigue leyendo la Biblia, pero ya no descansa. Vive espiritualmente en estado de alerta, como si cualquier error pudiera ser el último. Este es uno de los conflictos más silenciosos dentro de la vida cristiana. No siempre se nota desde afuera, pero por dentro produce una tensión constante. El creyente ya no se acerca a Dios con la naturalidad de un hijo, sino con la rigidez de alguien que siente que debe justificarse todo el tiempo. Aquí aparece una distorsión peligrosa: confundir arrepentimiento con autocastigo. Muchos creen que mientras más se reprochen, más sincero será su perdón. Entonces cargan con una culpa prolongada, pensando que Dios espera verlos sufrir un poco más antes de volver a abrazarlos. Pero esa no es la dinámica del reino de Dios. El verdadero arrepentimiento no es revolcarse en la culpa, sino volver el corazón a Dios con humildad, sin excusas, pero también sin esconderse. El problema es que cuando creemos que Dios se cansa, dejamos de correr hacia Él y empezamos a huir de Él, justo cuando más lo necesitamos. La Escritura muestra con claridad que el pecado rompe la comunión, pero nunca rompe el deseo de Dios de restaurar. Es el ser humano quien se esconde, como Adán en el huerto, no Dios quien se aleja. Dios sigue llamando, sigue buscando, sigue preguntando, ¿dónde estás? Pero la voz de la culpa responde, no puedo salir, fallé otra vez. Aquí es importante entender algo fundamental. Dios no mide el perdón por la cantidad de veces que caemos, sino por la sinceridad del corazón que vuelve. No es una matemática celestial, no es un sistema de puntos, es una relación viva. El problema surge cuando la fe se vuelve mecánica. Cuando el creyente reduce su relación con Dios a una lista de aciertos y errores. En ese modelo, el perdón siempre parece limitado, porque depende del desempeño humano. Pero el Evangelio no se sostiene sobre el mérito del hombre, sino sobre la gracia de Dios. Muchos arrastran esta idea porque crecieron en entornos donde el error se castigaba más que se corregía, donde fallar significaba decepcionar, y sin darse cuenta, trasladaron esa experiencia a su relación con Dios. Pero Dios no es una versión amplificada de nuestras heridas humanas. Él es santo, sí, pero también es paciente, justo, pero también compasivo. Cuando alguien vive pensando que Dios está cansado de perdonarlo, comienza a modificar su conducta espiritual. Ora menos, lee menos, sirve menos. No porque ame menos a Dios, sino porque siente que no está a la altura. Y esa sensación termina alejándolo, no acercándolo. Esto es exactamente lo que el enemigo busca. No necesita destruir tu fe. Le basta con debilitar tu confianza. Porque un creyente que no confía, aunque crea, vive limitado.
vive con miedo, vive escondido. La Biblia enseña que el amor perfecto echa fuera el temor. Pero cuando el temor gobierna, el amor se distorsiona. Ya no se obedece por amor, sino por miedo. Ya no se busca a Dios por deseo, sino por obligación. Y esa no es la vida abundante que Jesús prometió. Hay una diferencia profunda entre convicción y condenación. La convicción viene del Espíritu Santo y nos impulsa a volver. La condenación viene del enemigo y nos empuja a escondernos. La convicción señala el pecado, pero también señala la puerta abierta del perdón. La condenación solo señala el error y cierra toda esperanza. Dios nunca disciplina para humillar, sino para restaurar. Nunca corrige para destruir, sino para sanar. Su corrección no nace del cansancio, sino del amor. Un amor que no se rinde, incluso cuando el ser humano tropieza una y otra vez. Muchos se preguntan en silencio si Dios no se habrá cansado de escuchar las mismas confesiones. Pero la verdad es que Dios no se cansa de escuchar un corazón sincero. Lo que le duele no es la confesión repetida, sino la distancia que la culpa produce. El corazón de Dios no se agota. Su misericordia no se desgasta. La Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. No porque las de ayer se acabaron, sino porque cada día las necesitamos de una forma diferente. Cuando una persona entiende esto, algo cambia profundamente. Ya no usa el perdón como excusa para pecar, sino como fuerza para levantarse. Porque quien se sabe amado, lucha con más esperanza. Y quien vive con esperanza, no se rinde tan fácilmente. El perdón de Dios no es una licencia para seguir cayendo, pero tampoco es una cuerda que se rompe con cada error. Es una mano firme que sostiene mientras aprendemos a caminar. Dios no se cansa de perdonar, pero el ser humano sí se cansa de intentarlo solo. Y ahí está la clave. La transformación no ocurre por fuerza humana, sino por dependencia divina. Cuando intentamos cambiar sin gracia, nos agotamos. Cuando caminamos con Dios, somos sostenidos. Este mensaje no es para minimizar el pecado, es para engrandecer la gracia. Porque solo cuando la gracia es entendida correctamente, el pecado pierde poder. El que vive bajo culpa permanente no avanza. El que vive bajo gracia responsable, sí. Y en este punto, necesitamos mirar la palabra con más profundidad. No para sacar frases aisladas, sino para contemplar el carácter completo de Dios, revelado una y otra vez en la historia bíblica. Porque la Biblia no solo nos dice que Dios perdona, nos muestra cómo perdona, nos muestra a quién perdona, y nos muestra qué ocurre después del perdón. Y ahí, en esas historias vivas es donde el corazón encuentra descanso. Para comprender si Dios se cansa de perdonarnos, no basta con analizar nuestras emociones ni nuestras experiencias personales. Necesitamos mirar directamente el corazón de Dios, tal como Él mismo lo ha revelado. Y la única forma segura de hacerlo es a través de la Escritura. No desde versículos aislados, sino desde el mensaje completo que atraviesa toda la Biblia como un hilo dorado. La misericordia persistente de Dios hacia un pueblo frágil. Desde el inicio, la historia bíblica no es la historia de un ser humano fiel y constante, sino la historia de un Dios fiel frente a un ser humano inconstante. El patrón se repite una y otra vez. Dios llama, el hombre responde. Dios bendice, el hombre se desvía. Dios corrige, el hombre se arrepiente. Dios restaura, y luego el ciclo vuelve a comenzar. Si Dios se cansara de perdonar, la historia bíblica habría terminado en las primeras páginas. Sin embargo, no termina. Continúa. Porque Dios no abandona su propósito ni se rinde ante la debilidad humana. Él no ama por impulso, ama por decisión. No perdona por emoción, perdona por carácter.
Uno de los mayores errores teológicos que se han infiltrado silenciosamente en la fe cristiana es pensar que el perdón de Dios depende de nuestra constancia. Como si Dios dijera, mientras tú te portes bien, yo seguiré perdonando. Pero esa no es la gracia bíblica. Eso sería un contrato, no un pacto. La Biblia revela a un Dios que hace pacto con personas que sabe que van a fallar. Personas que Él mismo describe como de dura cerviz, lentas para obedecer, rápidas para desviarse. Y aún así, decide amarlas, guiarlas y restaurarlas. Cuando Dios se presenta a Moisés, no lo hace diciendo primero que es fuerte o severo. Se revela diciendo que es misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Esa es su carta de presentación. Ese es el corazón con el que se relaciona con su pueblo. Esto no significa que Dios tolere el pecado sin consecuencias. Significa que su respuesta al pecado no nace del cansancio, sino del amor redentor. Dios corrige, sí. Dios disciplina, sí. Pero nunca desde el hartazgo, sino desde el deseo profundo de restaurar lo que ama. La disciplina divina no es un castigo vengativo, es una intervención amorosa. Un padre no corrige a su hijo porque esté cansado de él, sino porque no está dispuesto a perderlo. Y eso cambia completamente la manera de entender el perdón. Jesús mismo enseñó esta verdad de manera directa cuando Pedro se le acercó con una pregunta muy humana. Quiso ponerle un número al perdón. Quiso saber hasta dónde debía perdonar. Y la respuesta de Jesús rompió toda lógica humana. No estableció un límite, sino que lo desbordó. No habló de contabilidad, sino de una disposición del corazón. Jesús no estaba diciendo que el pecado no importa. Estaba diciendo que el perdón no puede medirse con los mismos parámetros que el error. Porque si el perdón tiene un límite, entonces la gracia deja de ser gracia. El Evangelio no es la historia de un Dios que perdona hasta que se cansa, sino de un Dios que perdona porque ese es su nombre, su naturaleza, su gloria. Dios no perdona a regañadientes. Perdona con intención, perdona con propósito, perdona para transformar. Cuando una persona cae repetidamente, el problema no es que Dios se canse, sino que la persona no ha entendido todavía el proceso de sanidad que Dios quiere hacer. Hay pecados que no se rompen solo con fuerza de voluntad, sino con acompañamiento divino, con tiempo, con verdad, con gracia y con obediencia progresiva. Dios no espera perfección instantánea. Espera un corazón rendido, un corazón que no se justifica, pero tampoco se esconde. Un corazón que reconoce su fragilidad y depende de Él. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que si siguen luchando, Dios debe estar decepcionado. Pero en realidad, la lucha es señal de vida espiritual. El verdadero peligro no es caer, sino dejar de luchar. No es fallar, sino rendirse interiormente. Dios no se cansa del hijo que cae y se levanta. Se entristece por el hijo que deja de volver, porque el perdón no es solo borrar una falta, es mantener abierta una relación. La Escritura está llena de ejemplos de personas que fallaron repetidamente y aún así fueron restauradas. No porque minimizaran su pecado, sino porque confiaron en la misericordia de Dios más que en su propia fuerza. El problema es que muchos han sido enseñados a acercarse a Dios solo cuando sienten que están bien, como si la comunión dependiera del estado espiritual del momento. Pero el Evangelio es precisamente lo contrario. Nos acercamos a Dios porque estamos débiles, no porque somos fuertes. La gracia no es un premio para los que se portan bien, es un rescate para los que reconocen que no pueden solos. Y ese reconocimiento no cansa a Dios, lo honra. Dios no se fatiga escuchando confesiones sinceras.
Lo que entristece su corazón es la distancia producida por la vergüenza. Porque mientras la persona se aleja creyendo que Dios está cansado, Dios sigue esperando con los brazos abiertos. Cuando entendemos esto, cambia la manera de orar. Ya no oramos con miedo, sino con humildad. Ya no pedimos perdón como quien espera un rechazo, sino como quien confía en el carácter de un Padre fiel. La verdadera transformación comienza cuando dejamos de preguntarnos si Dios se cansó y empezamos a preguntarnos si estamos dispuestos a dejarnos sanar. Porque Dios no solo perdona para limpiar el pasado, sino para reconstruir el futuro. Y aquí es donde una historia bíblica específica ilumina esta verdad de manera poderosa. Una historia que no habla de una caída ocasional, sino de una negación repetida. No de un error pequeño, sino de una traición profunda. Y aún así, termina en restauración. Hay una historia en los evangelios que responde con fuerza a la pregunta que hoy nos inquieta. No lo hace con teoría, sino con carne, lágrimas y restauración. Es la historia de alguien que amaba profundamente a Jesús, pero que falló de la manera más dolorosa posible. No una vez, sino repetidas veces, y lo hizo en el momento más crítico. Pedro no era un creyente tibio, era apasionado, impulsivo, sincero. Fue uno de los primeros en seguir a Jesús. Caminó con él, escuchó sus enseñanzas, vio milagros con sus propios ojos. Fue Pedro quien declaró con convicción que Jesús era el Cristo. Fue Pedro quien prometió fidelidad absoluta, incluso hasta la muerte. Pero también fue Pedro quien negó conocer a Jesús 3 veces. Y no bajo presión extrema, sino frente a preguntas simples. Lo negó mientras Jesús era juzgado. Lo negó mientras otros observaban. Lo negó con palabras claras. Y después, cuando el gallo cantó, la realidad lo atravesó como una espada. La Biblia dice que Pedro salió y lloró amargamente. No lloró solo por haber fallado. Lloró porque había traicionado al que más amaba. Y en ese llanto se concentra una pregunta que muchos creyentes han sentido alguna vez. ¿Ya no hay vuelta atrás? Pedro pudo haber pensado que había cruzado un límite, que había agotado la paciencia de Jesús, que su lugar ya no estaba entre los discípulos, que su llamado se había terminado. Y aquí está la clave. Jesús ya sabía lo que Pedro iba a hacer. No fue una sorpresa, no fue una decepción inesperada. Antes de la caída, Jesús le dijo que había orado por él para que su fe no faltara. No oró para que no cayera, sino para que no se perdiera en la culpa después de caer. Eso revela algo profundo. Jesús no niega la realidad del pecado, pero tampoco permite que el pecado tenga la última palabra. Él mira más allá del fracaso inmediato y ve el proceso completo. Después de la resurrección, Jesús se aparece a los discípulos, pero hay un encuentro especial, un encuentro personal. Jesús busca a Pedro, no para confrontarlo con dureza, sino para restaurarlo con amor. No lo expone delante de todos, lo llama aparte. Y le hace una pregunta que se repite 3 veces, no para humillarlo, sino para sanar lo que se rompió 3 veces. Jesús no le dice, ¿por qué me negaste? Le pregunta, ¿me amas? Eso lo cambia todo. Jesús no mide a Pedro por su peor momento. Lo mide por el amor que aún hay en su corazón. Y ese amor, aunque herido, seguía vivo. Cada vez que Pedro responde, Jesús le devuelve la misión. No le quita el llamado, no lo degrada, no lo pone en pausa, lo restaura, le recuerda que sigue siendo parte, que sigue siendo útil, que sigue siendo amado. Si Dios se cansara de perdonar, Pedro habría sido descartado. Si Dios llevara una cuenta limitada, Pedro habría quedado fuera. Pero la gracia no funciona así. La gracia no elimina las consecuencias emocionales del pecado, pero sí elimina la condenación eterna.
Pedro no volvió a ser el mismo después de esa restauración, no porque nunca más falló, sino porque entendió algo esencial. Su relación con Dios no dependía de su perfección, sino del amor fiel de Jesús. Esta historia no está en la Biblia por casualidad. Está ahí para nosotros, para cada creyente que ha negado con palabras, con actitudes o con decisiones, para cada uno que ha prometido fidelidad y luego ha fallado, para cada corazón que se pregunta si todavía hay lugar. Pedro no fue restaurado porque minimizó su error. Fue restaurado porque no dejó que su error definiera su identidad. Y eso es crucial. Dios no se cansa de perdonar, pero sí anhela que dejemos de definirnos por nuestras caídas. Porque mientras nos vemos solo como pecadores repetitivos, olvidamos que también somos hijos en proceso. Hay personas que viven ancladas a su peor recuerdo espiritual. Cada vez que oran, ese recuerdo aparece. Cada vez que quieren avanzar, la culpa los detiene. Pero Dios no revive el pasado para castigarte, lo sana para liberarte. El enemigo te recuerda tu pecado para paralizarte. Dios te recuerda su perdón para levantarte. Pedro pasó de la negación al liderazgo, de la culpa al servicio, de la vergüenza al propósito. No porque fuera fuerte, sino porque confió en la gracia que lo alcanzó, incluso después de su mayor caída. Esta historia nos enseña que Dios no se cansa del que vuelve, se alegra, no se harta del arrepentido sincero, lo recibe, no se decepciona del corazón quebrantado, lo restaura. Pero también nos enseña algo importante. El perdón no elimina el proceso. Pedro tuvo que sanar. Tuvo que aprender, tuvo que caminar diferente. La gracia no es instantánea en sus efectos, aunque sí lo es en su oferta. Dios no solo quiere perdonarte, quiere transformarte, quiere llevarte más profundo. Quiere que tu caída se convierta en testimonio, no en prisión. La pregunta entonces ya no es si Dios se cansa de perdonar. La pregunta es si estamos dispuestos a aceptar un perdón que no solo limpia, sino que nos llama a caminar de manera nueva. Porque cuando el perdón es recibido correctamente, produce humildad, no abuso. Produce gratitud, no indiferencia. Produce deseo de cambio, no resignación. Pedro entendió eso, y su vida nunca volvió a ser la misma. Y así como Pedro, hay señales claras en la vida del creyente que ha entendido verdaderamente la gracia. Evidencias que muestran que el perdón no fue en vano, sino transformador. Cuando el perdón de Dios es comprendido solo de manera superficial, puede generar confusión. Pero cuando es comprendido en profundidad, produce transformación. Por eso es importante hablar de las señales, de las evidencias visibles en la vida de alguien que ha recibido verdaderamente la gracia. No como un requisito para ser perdonado, sino como el fruto natural de haber sido restaurado. Una de las primeras evidencias es el cambio en la relación con Dios. La persona ya no se acerca desde el miedo constante, sino desde una reverencia confiada. Ya no ora para escapar del castigo, sino para permanecer en comunión. La oración deja de ser un acto defensivo y se convierte en un espacio de encuentro. El creyente que ha entendido el perdón ya no huye cuando falla. Corre a Dios. No es indiferente al pecado, pero tampoco queda paralizado por él. Reconoce su error, lo confiesa y vuelve a levantarse. No se justifica, pero tampoco se condena eternamente. Otra señal clara es el deseo genuino de cambio. No un cambio impuesto por culpa, sino un cambio impulsado por amor. Cuando alguien sabe que ha sido perdonado mucho, ama mucho. Y ese amor se traduce en decisiones distintas, en límites nuevos, en una sensibilidad espiritual más profunda. La gracia no adormece la conciencia, la despierta. No elimina el discernimiento, lo afina. La persona comienza a ver el pecado no solo como una falta, sino como algo que hiere su relación con Dios.
Y ese entendimiento produce un rechazo sano al pecado, no por temor, sino por convicción. Otra evidencia importante es la humildad. El que ha sido perdonado no se cree superior. No mira desde arriba, no señala con dureza. Al contrario, se vuelve más compasivo, más paciente, más consciente de su propia fragilidad. Porque sabe que está donde está por la gracia de Dios, no por mérito propio. Este tipo de creyente no minimiza el pecado, pero tampoco se convierte en juez. Entiende que todos estamos en proceso, que todos necesitamos gracia, y eso cambia la forma en que trata a los demás. También aparece una libertad interior profunda, no una libertad para hacer lo que se quiere, sino una libertad del peso constante de la culpa. La persona ya no vive mirando atrás con vergüenza, sino hacia adelante con esperanza. El pasado ya no es una cadena, sino un testimonio del poder restaurador de Dios. El perdón recibido correctamente produce descanso. Un descanso del alma. Un descanso que no viene de haber hecho todo bien, sino de saber que Dios sigue presente incluso cuando no se hizo todo bien. Ese descanso es esencial para la salud espiritual. Otra señal clara es la perseverancia. El creyente que entiende la gracia no abandona fácilmente. No se rinde ante la caída. No interpreta el error como el fin del camino, sino como una oportunidad para crecer. Sigue caminando. Sigue aprendiendo, sigue buscando. Esto no significa que no haya luchas, las hay. No significa que no haya caídas, a veces las hay. Pero hay algo que no desaparece: el deseo de seguir con Dios, el anhelo de permanecer, la convicción de que fuera de Él no hay vida. También se nota en la forma en que la persona habla de Dios. Ya no lo presenta como un ser irritable, cansado o distante, sino como un padre fiel. Sus palabras reflejan la imagen correcta de Dios, y eso impacta a otros. Muchos se alejan de la fe no por falta de convicción, sino por una imagen distorsionada de Dios. Pero cuando alguien ha sido tocado por la gracia, se convierte en un testimonio vivo de que Dios no se cansa de amar, de perdonar, de restaurar. Aquí es importante hacer una aclaración pastoral. Entender que Dios no se cansa de perdonar no significa ignorar la necesidad de crecimiento. La gracia no es pasividad, es poder transformador. Dios no solo quiere perdonarnos una y otra vez, quiere llevarnos a una vida más libre, más sana, más firme. Hay pecados que se repiten porque hay heridas que no han sido sanadas. Hay luchas que persisten porque hay áreas que no han sido rendidas completamente. Y Dios, en su amor, no solo perdona la caída, también invita a entrar en un proceso más profundo de sanidad. Por eso, una evidencia madura del perdón es la disposición a recibir ayuda, a buscar consejo, a caminar acompañado, a dejar de luchar solo. El creyente que entiende la gracia no se esconde, se expone con sabiduría, pide apoyo, reconoce que necesita crecer. Dios no se cansa de perdonar, pero tampoco quiere que vivamos atrapados en ciclos interminables. Él ofrece perdón, pero también ofrece transformación. Ofrece limpieza, pero también ofrece dirección. Cuando una persona vive bajo gracia, aprende a escuchar la voz del Espíritu Santo. Aprende a discernir. Aprende a obedecer no desde la presión, sino desde el deseo de agradar a Dios. Y esa obediencia, aunque imperfecta, es sincera. Otra evidencia clara es la gratitud. El corazón agradecido es fruto de haber sido perdonado. La persona no da por sentado el amor de Dios, no trivializa la cruz, no vive con indiferencia espiritual. Vive con un profundo sentido de gratitud que se expresa en adoración, servicio y entrega. El que vive agradecido no abusa de la gracia,
la honra, la cuida, la valora, porque sabe el precio que fue pagado. Y aquí llegamos a un punto crucial. El perdón de Dios no se agota, pero sí nos confronta. Nos confronta con la pregunta: ¿qué estamos haciendo con ese perdón? ¿Lo estamos recibiendo solo para sentir alivio momentáneo o para permitir que transforme nuestra manera de vivir? Dios no se cansa de perdonarnos, pero nos invita a caminar hacia la madurez, no para ganar su amor, sino porque ya lo tenemos. No para evitar el castigo, sino para vivir en plenitud. La gracia no es el final del camino, es el inicio de una vida nueva. Y ahora, después de entender el corazón de Dios, de ver su carácter, de mirar ejemplos bíblicos y de reconocer las evidencias de un perdón genuino, es necesario aterrizar todo esto en la vida diaria, en lo práctico, en lo cotidiano, en lo real. Porque una verdad que no se vive se convierte solo en información, pero una verdad vivida se convierte en transformación. Todo lo que hemos recorrido hasta ahora no tendría sentido si no aterrizara en la vida diaria. Porque la pregunta no es solo si Dios se cansa de perdonarnos, sino cómo vivimos nosotros a la luz de ese perdón. Cómo caminamos después de recibirlo. Cómo respondemos cuando volvemos a fallar. Cómo nos levantamos cuando la culpa intenta gobernar otra vez. El consejo más importante que puede recibir un creyente que lucha con esta pregunta es aprender a separar su identidad de sus caídas. El pecado describe una acción, no define quién eres. Cuando una persona comienza a verse únicamente a través de sus errores, pierde de vista la obra que Dios está haciendo en ella. Dios no te define por lo que hiciste mal, sino por lo que Cristo hizo bien en la cruz. Esa es la base del Evangelio. No eres aceptado porque fallas menos. Eres aceptado porque Cristo venció por ti. Y desde esa aceptación comienza el proceso de cambio. En lo práctico, esto significa aprender a confesar sin esconderse, sin adornar, sin justificar, pero también sin castigarse. La confesión bíblica no es un acto de humillación eterna, es un acto de alineación. Es decirle a Dios: esto está mal, lo reconozco y te necesito. Y Dios responde no con cansancio, sino con gracia. Otro consejo fundamental es no caminar solo. Muchos creyentes repiten ciclos de pecado no porque Dios no los perdone, sino porque intentan vencer en soledad. Dios diseñó la comunidad, el acompañamiento, el consejo sabio, como herramientas de sanidad. Pedir ayuda no es señal de debilidad espiritual, es señal de madurez. También es importante aprender a escuchar la voz correcta después de caer. Siempre habrá voces. La voz de la culpa, que dice que ya no hay esperanza. La voz del orgullo, que minimiza el error. Y la voz del Espíritu Santo, que corrige con amor y guía con verdad. Aprender a distinguirlas es clave para crecer. El Espíritu Santo no te grita, no te humilla, no te aplasta. Él convence, guía, restaura, te muestra el error, pero también te muestra el camino de regreso. Si después de fallar solo escuchas condenación, esa voz no viene de Dios. En la práctica diaria, recibir el perdón implica perdonarte a ti mismo. No porque ignores la gravedad del pecado, sino porque confías en la suficiencia de la gracia. Hay personas que Dios ya perdonó, pero que siguen castigándose a sí mismas, y eso las mantiene atadas al pasado. Aceptar el perdón de Dios es un acto de fe. Es creerle más a su palabra que a tus emociones. Es decidir caminar hacia adelante, aunque todavía sientas vergüenza. Es confiar en que Dios no te mira con hastío, sino con amor paciente. La vida cristiana no es una escalera sin tropiezos, es un camino de crecimiento. A veces se avanza con firmeza, a veces con dificultad. Pero Dios no abandona el camino cuando tropiezas. Camina contigo. Y ahora, antes de cerrar, es necesario detenernos en algo sagrado. Porque después de tanta reflexión,
El alma necesita hablar con Dios, no desde la teoría, sino desde la intimidad, no desde la explicación, sino desde la entrega. Oremos. Señor, hoy venimos delante de ti sin máscaras, sin pretensiones, sin excusas. Venimos tal como somos, con nuestras luchas, con nuestras caídas, con nuestras preguntas no resueltas. Tú conoces cada corazón que escucha estas palabras. Tú sabes cuántas veces hemos fallado. Tú sabes cuántas veces hemos prometido cambiar y no lo logramos. Y aún así, aquí estamos, porque sabemos que tu gracia es mayor que nuestra debilidad. Perdónanos, Señor, no solo por nuestros pecados, sino también por las veces que dudamos de tu amor. Perdónanos por creer que te cansabas de nosotros, por alejarnos cuando más necesitábamos acercarnos. Hoy recibimos tu perdón con humildad, no como una excusa para seguir igual, sino como una fuerza para caminar diferente. Sana nuestras heridas, rompe los ciclos que nos atan. Danos sabiduría para buscar ayuda. Danos un corazón sensible a tu voz. Enséñanos a vivir como hijos, no como esclavos del miedo. A obedecer por amor, no por terror. A levantarnos cada vez que caemos, confiando en que tus brazos siguen abiertos. Gracias, Señor, porque no te cansas de perdonar. Gracias porque tu misericordia no se agota. Gracias porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En tus manos ponemos nuestra vida, nuestro proceso y nuestro futuro. Amén. Y ahora, al cerrar este tiempo, quiero que recuerdes algo esencial. Dios no se cansa de perdonarte, pero sí anhela que descanses en su amor, que dejes de vivir con miedo, que camines con confianza, que entiendas que la gracia no te debilita, te fortalece. No vivas más preguntándote si Dios ya se cansó. Vive preguntándote cómo responderás hoy a un amor que no se rinde, un amor que te busca, un amor que te restaura, un amor que te acompaña incluso cuando tropiezas. Levántate, camina, confía. Dios no ha terminado contigo.